महबूब दे देखने कारण। Bueno, muy buenos días a todos y los saludo para este video podcast en el que estaré hablando de lo que vendría siendo el conflicto árabe-israelí. Más precisamente hablaremos del conflicto que pues está aconteciendo ahora mismo en Oriente Medio entre Hamas e Israel. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Bueno, primeramente un poco de historia en lo que si hablamos de quiénes llegaron primero a lo que vendría siendo la actual franja territorial que se está compartiendo entre Israel y Palestina, fueron los judíos. Los judíos, históricamente, el pueblo judío tiene una larga conexión con esta región, que se remonta a hace más de 3000 años antes de Cristo. De modo que estos, al hablar de que quienes llegaron primero, tendrían en cierta parte un mayor sustento a la hora de permanecer en esta región. Sin embargo, estos más tarde habrían sido desplazados de esta misma región por diversas luchas territoriales, desplazamientos y pues obviamente también del surgimiento de otras culturas, recordando de que los árabes, tanto los judíos, han sido una cultura muy conocida por ser valga la redundancia, una cultura nómada. Continuando con lo anterior, pues según la tradición judía y evidencia arqueológica, los antiguos israelitas se establecieron en la tierra de Canaán, la antigua Palestina, que se podría decir, alrededor del segundo milenio antes de Cristo. Los reinos de Israel y Judá existieron en esta región durante varios siglos antes de ser conquistados por varios imperios, incluyendo los asirios, babilonios, persas, griegos y romanos. De modo que incluso se podría hablar de que pues hasta los propios palestinos ya estaban antes de que, o mejor dicho, filisteos ya estaban antes de que los romanos llegaran, que en sí se habla desde la autoridad de Al-Fatah que fue hasta el año 170 después de Cristo que se inauguró el primer reino conocido como Palestina. Sin embargo, pues antes de esto, pues sí, los propios filisteos ya estaban pues asentados ahí, sino que pues obviamente en el cambio cultural que llegó con el Imperio Romano permitió la fundación, valga la redundancia, del primer reino conocido como Palestina en el 170 después de Cristo. Ahora, los árabes, ¿cuándo fue que llegaron? Bueno, es que estos llegaron a esa región en grandes números después de la expansión islámica del siglo VII, con la conquista musulmana de Palestina en el 636 después de Cristo. La región pasó a ser controlada por califatos árabes y muchas personas de origen árabe se establecieron ahí. Con el tiempo, pues la cultura árabe y el islam se convirtieron en predominantes en la región y se podría decir de que aquí los judíos llegaron a vivir cierta expulsión con el establecimiento pues de asentamientos árabes, algo similar con lo que está ocurriendo hoy con lo que vendría siendo los judíos pues en territorio que Palestina reclama desde 1948. Por lo tanto, que si hablamos de antigüedad, los judíos tienen una presencia más antigua y notablemente más antigua en esta región desde la era de los reinos bíblicos de Israel y Judá. Sin embargo, la presencia árabe en la región también es muy antigua y significativa, especialmente desde la expansión islámica que ya, como he dicho antes, se mencionó en el siglo VII. Y bueno, si nos remontamos a un contexto mucho más reciente, teniendo en cuenta de que el que llegue primero no siempre es el que tiene que tener ahora todo el territorio, también se sabe de que pues estos países han desarrollado sus experiencias y sus culturas en estos territorios. Más específicamente, los filisteos se establecieron primeramente en lo que vendría siendo en el territorio de Gaza y lo que es actualmente Cisjordania. El dilema pues obviamente es que también hay varias ciudades y asentamientos que estuvieron en el antiguo reino de Jerusalén, o mejor dicho de Israel, donde pues los judíos también reclaman soberanía sobre estos. El dilema pues ya como he dicho antes es que estas dos culturas se han desarrollado en distintas épocas en largos lapsos de tiempo.
Pero bueno, abordando un contexto mucho más actual, hablemos de la guerra árabe-israelí en 1948, que se podría decir que es la guerra de independencia de Israel. Duró 3 años hasta el 49, que bueno, tras la declaración de independencia de Israel, prácticamente las fuerzas árabes de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, si no me equivoco, invadieron el nuevo estado. El conflicto, bueno, Israel tuvo un gran apoyo de parte de los Estados Unidos y de Occidente, dándole pues la victoria y permitiéndole su independencia para que finalmente la ONU diera la solución bajo los dos estados. Ahora, la guerra del Sinaí, esta aconteció en 1956 y bueno, aquí fue que Israel junto con Reino Unido y Francia atacaron a Egipto tras la nacionalización del canal de Suez por parte de Nasser. Recordemos que además de Israel, los demás países árabes también se estaban independizando recientemente en la época. Y pues se sabe que las potencias coloniales europeas tenían sus intereses aquí dentro pues, del territorio. Y el canal de Suez, al ser una parte del comercio tan importante y tan fundamental, pues obviamente los británicos y los franceses, que habían tenido un control por varias décadas, incluso en cierta parte siglos desde que se instaura el Raj británico, se podría hablar de que básicamente pues ya estaban perdiendo algo que pues antes tenían, no iban a querer perder el canal de Suez tan pronto. Sin embargo, esto quedó con una victoria egipcia, pues Egipto permaneció con su decisión de pues la nacionalización de esto. Guerra de los 6 días, se podría decir que es la mayor humillación a la Liga Árabe, debido a que todos los países de Israel le declararon la guerra con el objetivo de establecer un Estado palestino en todo el territorio. Básicamente Israel se terminó haciendo con incluso la propia península del Sinaí, lo que a cambio de reconocimiento y relaciones bilaterales, Egipto pues aceptó reconocer el Estado de Israel, y se podría decir de que Egipto pues obviamente no iba a perder en sí el canal de Suez por un estado como Palestina. Además de que Israel no le convenía anexionarse del Sinaí, pues ya que podría causar cierto recelo aún mayor entre los países árabes, y pues que estos estaban en constante explosión demográfica. La guerra de Yom Kippur en 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel en el Día de la Expiación. Aunque Israel sufrió pérdidas significativas, inicialmente logró repeler los invasores y ganar más territorio antes de que se alcanzara un alto al fuego. Y bueno, la primera intifada en 1987, se podría decir que tras la ocupación ilegal de Israel en territorios cisjordanos, e incluso en la Franja de Gaza, se caracterizó por protestas, huelgas y enfrentamientos muy violentos. No fue una guerra directamente, pero sin embargo ocasionó el surgimiento de distintos grupos políticos que ya hablaremos más adelante. En Gaza hubo una guerra entre 2008 y 2009. Israel quiso lanzar varias operaciones militares fallidas que, bueno, básicamente el actual gobernante de Israel, de Gaza, pues Hamas, estableció pues como un estado incluso rebelde a la propia Autoridad Nacional Palestina, que pues causó pues la expulsión de los propios colonos israelíes que se habían intentado asentar desde 2005. Y bueno, ya pasando principalmente a un lado más diplomático, hablemos de los acuerdos de Oslo. Y es que estos son una serie de acuerdos alcanzados entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, o LP más específicamente. A principios de los 90, estos fueron los primeros intentos serios de ambas partes para resolver el conflicto. Y pues se presenta más o menos con un pequeño contexto en que, por ejemplo, en el 93, el 13 de septiembre de 1993, Rabin, el primer ministro de Israel, junto a Arafat, el presidente de Palestina, si se podría decir así, con la mediación de Bill Clinton, lograron pues establecer un tratado de control sobre el territorio cisjordano e Israel pues dentro de la franja territorial que se están disputando.
Una segunda parte que se firmó el 28 de septiembre de 1995. Shimon Peres, o algo así, el primer ministro de Israel, y Yasser Arafat, a un presidente en Palestina, en ese momento, con la misma mediación de Bill Clinton, también se dividieron territorios de manera más específica, de modo de que, primero, pues por área A, por área B y por área C. Control A sería de la Autoridad Nacional Palestina, el área B, control civil y palestina y de seguridad compartido. Y el área C, control completo de Israel. Incluso en cierta parte Palestina habría aceptado los asentamientos judíos de parte de Israel en su territorio. Impacto y desafíos. Básicamente los acuerdos dieron cierta legitimidad para el avance de los establecimientos y de los colonos judíos, lo cual muchas veces el propio Netanyahu en su gobierno radical, que es de los que más ha llegado a apoyar en lo que vendría siendo los colonos judíos en Cisjordania, Netanyahu los ha llegado a cuestionar, ya que se llega a instigar el propio terrorismo judío, de ya básicamente insurgencias judías dentro de este territorio que tratan de avanzar de lo que sería un territorio para el Estado de Israel. Curiosamente, Yitzhak Rabin era pues se podría decir que fue el de todos los ministros de Israel el que más abierto estuvo a un cese de presencia judía dentro de Cisjordania. Sin embargo, este fue asesinado por extremistas judíos en lo que vendría siendo en 1995, y pues esto obviamente con el objetivo de los conservadores de acabar con el impulso hacia la paz. Bueno, ¿quién es Hamas? Este surgió en diciembre de 1987 durante la primera intifada. Aquí pues se podría decir de que su origen fue fundada pues por el jeque Ahmed Yassin junto con otros activistas islámicos como respuesta a la ocupación israelí, y este grupo principalmente insta el ultranacionalismo judío, lo que nos llega a pensar si realmente estas personas pues deberían estar gobernando Gaza, pues tienen un objetivo abiertamente de acabar con todos los judíos dentro de la franja territorial, lo que ha llegado a causar cierta inquietud en el globo internacional, de modo de que de verdad se va a permitir que estas personas con objetivos terroristas ya reconocidos como una organización terrorista tengan el control sobre Gaza. A pesar de que este control haya sido cuestionado, pues obviamente su desmantelamiento, como está ocurriendo algo así ahora, correspondería pues a la muerte de miles y de muchas más personas en lo que vendría siendo en Gaza. Y bueno, el brazo militar es por las brigadas Issa Din al-Qassam, fundadas en 1991 en el ala militar de Hamas. Han llevado a cabo numerosos ataques contra objetivos militares y civiles israelíes, incluyendo atentados suicidas, cohetes y túneles de ataque. Y bueno, este ganó las elecciones en 2006, pero sin embargo después de 2006 no hubieron elecciones porque estos se hicieron con el control total de Gaza, expulsando la propia Autoridad Nacional Palestina. Ahora, ya en un contexto más actual, si hablamos de quién atacó primero, básicamente Israel siempre ha sido el que ha sido atacado primero. Sin embargo, esto ha sido a partir de provocaciones. De la primera, que fue cuando Israel se fundó sobre suelo en el que estaban establecidos los palestinos. Esto instó obviamente a una respuesta árabe. Sin embargo, a partir del sionismo, de la fundación y del derecho de los judíos a tener un estado que los acoja, la culpabilidad del holocausto, que recientemente había acontecido en Europa, recibieron un gran apoyo de parte de países como Gran Bretaña, Francia y de la propia Alemania, y de las dos Alemanias, que con el objetivo de la reparación permitieron que estos lograran concentrarse en un estado que les diera ese asilo que llevaban pidiendo décadas atrás. Ahora, ¿está justificado realmente si la respuesta israelí? Y bueno, aquí tengo tres cuestiones. ¿Cómo podría concluir este conflicto? Y
pues de mi parte pienso entre paz entre Hamas e Israel. Esto es prácticamente imposible en que un lado sea ante el otro, debido a que Hamas sigue pidiendo la retirada incondicional de Israel e Israel sigue velando por el desmantelamiento de Hamas. Retirada de Israel y Hamas persiste, pero realmente Israel podría permitir esto después de haber dicho que iba a acabar precisamente con la fuerza política de Hamas. Y básicamente es que el mero hecho de sobrevivir en esta guerra ya para Hamas sería una victoria, porque permanecería pues en el control total de Gaza, o la destrucción de Gaza a cuestas del desmantelamiento de Hamas, para que finalmente uno diga: si Hamas es completamente desmantelado, ¿realmente su causa se irá con estos? Se sabe que los palestinos están desarrollando un gran resentimiento y en la propia Autoridad Nacional Palestina, donde tiene control en Cisjordania, se ha manifestado un gran apoyo a lo que vendría siendo a Hamas y la disminución de la popularidad de Yal Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, que esto se debe a por múltiples sucesos de corrupción que pues están aconteciendo y que están incentivando la desconfianza en estos. Básicamente, tras el ataque del 7 de octubre, se justifica una respuesta de Israel hacia los ataques de Hamas. Sin embargo, esta ha sido muy desmedida, teniendo en cuenta de que el número de víctimas ya no es proporcional y de que Israel ha causado un mayor daño a lo que vendría siendo la población que al mismo brazo de Hamas, que a pesar de que Hamas esté a punto de ser desmantelado, Israel lo está haciendo a un gran costo y a un costo mucho más mayor de lo que se preveía, debido a, pues, a la alta densidad poblacional de Palestina, de Palestina más específicamente en Gaza, aprovechando también de que pues los milicianos de Hamas aprovechan los campamentos, refugios y hospitales e incluso guarderías para asilarse dentro y pues en cierta parte justificar sus respuestas o la protección y presencia estatal, por lo que es muy complicado pues de que entre unos milicianos que están usando a su propio pueblo de escudo hacia otros que simplemente hacia los judíos que no están teniendo ningún tipo de consideración hacia los palestinos que pues están viviendo la guerra a diario, siendo un ciudadano de a pie sin posibilidad de defenderse. Ahora, finalmente, ahora sí, porque antes había dicho finalmente otra vez, se podría decir de que este conflicto sí o sí va a acabar pues a ventaja de Israel, con Israel pues como un ganador. Sin embargo, no necesariamente quedará satisfecho, pues al estar aconteciendo tal presión internacional, se podría hablar de que Israel podría retirarse de Gaza con Hamas debilitado, pero no se descarta de que Hamas pueda volver a reincorporarse, ya que la población media de Palestina, al menos el 60%, son menores de 24 años, un brazo muy joven que eso es un caldo de cultivo para la recomposición del propio Hamas. Finalmente, se podría decir de que también los dos estados difícilmente podrán volver a convivir o pasar una gran cantidad de tiempo hasta que estos tengan la intención de volver a reconciliarse. Eso sí, ya Israel ha mostrado que garantizará el control de la Autoridad Nacional Palestina sobre Gaza, permitiendo pues distintos planes posguerra que se están aconteciendo debido a que el ministro de Defensa le exigió a Netanyahu un plan posguerra. Y bueno, básicamente esto es un conflicto que aún se mantiene y de mi parte me mantendré expectante a lo que vendría siendo este conflicto para ver cómo es su posible conclusión. Muchas gracias.